quizás es porque está llegando tormenta a Entre Ríos. Entonces, hoy fue un día muy caluroso y quizás también es por eso. No, lo que les Marian, decía, sí. en el caso ese de que demoró un mes y medio en prestar el conforme, ¿no hubiese convenido, una vez que teníamos ya los bienes dañados y afectados, proponer a la compañía ya el pago a disposición? Eh, depende. Generalmente la compañía se le hace más fácil cuando el asegurado presta conformidad. Se le genera un lío interno cuando nosotros entregamos un informe sin la conformidad del asegurado. O sea, no sigue los carriles dentro de la compañía, no sigue los carriles normales de liquidación, sino que hay varios procesos dentro de la compañía que son distintos a si hubiera prestado conformidad y va todo derecho hasta el departamento de pagos. Claro, a Muchas mí me ha pasado muchas veces que presentando por ahí el informe de pago a disposición, la compañía notifica al asegurado, mira, este es tope de suma, este, y el asegurado me manda después el conforme, se modifica el informe final con el conforme y se cierra ahí. Sí, sí, sí. Depende de cada compañía. Hay muchas que te dicen, bueno, entregámoslo y yo lo pongo a disposición. Y hay muchas que te dicen, bueno, esperemos. Esperemos. ¿Le preguntaste al productor? Sí, le pregunté. Envíale la planilla, explicásela al productor. Ahí, bueno, vemos cómo podemos hacer y muchas veces el productor es el que nos ayuda. Claro, claro. Pero dependiendo de la compañía, cada una se maneja distinto. Claro, gracias. Hay Laura, un sí. cliente, perdón, hay Sí. un cliente de una de las compañías que, por ejemplo, ya estaba por prescribir el caso y yo pedí presentar el informe porque eran dos siniestros grandes y pedí presentarlo porque se me iban los honorarios, se me bajaban mucho y, y era porque el cliente tenía una deuda con la compañía que debía saldar que era mucho mayor a lo que se indemnizaba. Entonces estaban esperando que él salde esa deuda y después realizar el cierre de ese caso. Pero bueno, no sé cómo terminó, nunca sé cómo termina. Yo mando el informe y no. Vamos. Laura, Sí, yo quería hacer un comentario respecto a la pregunta de mi compañera anterior. Nosotros tuvimos un caso también que era eh, o sea, uno de hogar, digamos, y tenía, no sé, la suma asegurada a 1 millón de pesos en lo que era de aparatos eléctricos. Y le habían robado, dentro de lo que le entraron a robar, 4 televisores 4K. Obviamente la compañía pagó hasta la suma asegurada. La asegurada nunca firmó el acuerdo que le hizo el liquidador y intervenimos nosotros como productores, intervino la compañía y hasta el día de hoy, que desde el mes de abril, ella no firmó todavía la conformidad diciendo de que iba a iniciar acciones legales contra la compañía. En ese caso, ¿lo pueden hacer? Pues la compañía entiendo que va a pagar hasta la suma asegurada. Si el asegurado está liberado de actuar como le parezca, no hay problema, dar de baja incluso la póliza o pasarse de compañía. El siniestro está denunciado, está abierto y está liquidado de una manera técnica con el límite de la suma asegurada que la propia asegurada estaba pagando por ese contrato. Entonces, ese proceso ya está hecho. Ajá. Se La inicia compañía puso a acción. disposición el dinero, se lo transfirió y todo. Claro. Bueno, Pero si se el... le Si se le transfirió para la compañía, el caso ya está cerrado. Si ella inicia acciones legales, su abogado, que debe saber mucho de la ley de seguros, debe estar al tanto de que se estaba abonando por un monto límite de 1 millón de pesos. Ok, Es así. gracias. Muchas veces hay abogados que te dicen, no, pero la compañía debería de saber que el asegurado tenía 4 televisores en su vivienda. No. Si el asegurado no le informa, no está digamos,
no está en su derecho de reclamar. Sí, sí la compañía le va a cubrir hasta el límite de la suma asegurada. Más no. Es un contrato, digamos. Hay dos partes y se acuerdan montos, se acuerdan coberturas y se acuerdan cláusulas. Fuera de eso, no se puede hacer nada. Ok, gracias. Bueno, Yamil, te vi hace un ratito con la mano levantada, tu pregunta quedó respondida, si no, ya pasamos al segundo caso. En realidad era aclaración cuando habían planteado el tema de los ingresos a la vivienda, que es muy importante el tema del productor cuando toma el seguro, tener el detalle justamente lo que se le pide, porque ahora es como que los tiempos están acotados, entonces directamente en nuestro caso en particular trabajamos a través de fotos, o sea, fotos del ingreso, fotos del patio, un par de fotos del interior digamos, de la casa sin invadir la privacidad, cosa de cuando también cotizamos, tener esa salvedad de que si tiene contacto con otro comercio, si ese ingreso es único, porque puede ser un departamento interno, o sea, todo ese detalle es muy importante y por eso hacemos la diferencia cuando se contrata a través de bancos, digamos, lo que hace el productor como tal, porque justamente esas inspecciones son muy importantes al momento, no al momento de tomar el seguro, al momento de tener el siniestro, que es justamente donde se pone en sobre relieve qué es lo que estás cubriendo o no. Y a esta altura, digamos, de cómo se están tomando los seguros, directamente tomás por un monto. O sea, vos decís, bueno, 4 millones por robo, 5 millones por robo, porque nos ha pasado en épocas anteriores, yo hace 20 años que estoy trabajando en esto, en que compraban televisores, compraban la Play, compraban, pero no avisaban. Entonces, No. al momento que ingresaban a la casa a robar, le robaban la mitad de lo que tenían y nosotros estábamos enterados que tenía un televisor en su momento de 32 pulgadas. Entonces, también ha cambiado la metodología de tomar el riesgo y tener ese ajuste de entre el 30 y el 50% por el tema de la inflación como para no quedar tan desactualizados. Era más que nada una aclaración, más que una pregunta. Sí. El productor es una herramienta muy valiosa. Muchas veces he hablado con productores y como siempre dice Mariano, ¿cómo haces vos como productor para que el asegurado te brinde la información? O sea, incluso al brindarte la información de que adquirió o una heladera de dos puertas o un televisor más grande, el propio productor puede generar un ingreso extra porque aumenta la suma asegurada y aumenta las primas y aumenta su ganancia. Entonces, ¿cómo haces vos para que tu asegurado te informe? Ese es el tema. Ahí está la llave de la situación. Muchas veces he hablado con otros productores y dicen, bueno, pero ¿cómo vos preocupate si yo sé lo que vos tenés adentro de tu casa? ¿Cómo voy a saber yo qué vos tenés adentro de tu casa? Ahí preocupate. Entonces, el asegurado siempre tiene que brindar la información para poder modificar la póliza. Esa es la llave que nunca va a poder reemplazar la inteligencia artificial, ¿no? Porque ahora dicen, bueno, te mando un listadito, fíjate, tenés esto, tenés estas medidas de seguridad, ta, 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 pero el ojo humano es irreemplazable y aparte el productor, estos 20 años de experiencia que vos me decís, ahí ya eso no está cargado en ninguna inteligencia artificial, eso es imposible de que sea reemplazado. Entonces, el vínculo humano, la charla, el ida y vuelta, el feedback con el asegurado, siempre es importante. En nuestro caso de liquidadores, con los productores y con la compañía. Pero entre el productor y el asegurado, para poder establecer digamos, esa unión que había antes y se fue perdiendo, de que era que
el productor te iba a cobrar la cuota, te visitaba, che, pero te compraste tal cosa. Bueno, ¿querés que lo agreguemos a la póliza? Bueno, eso, si bien ahora podés cotizar online, podés hacer esto, podés emitir, Bueno, eso es lo que hay que seguir manteniendo en vigencia. Eso nos va a ahorrar muchos, pero muchos problemas a los productores y a los liquidadores y a las compañías de seguro. Bueno, yo me voy a permitir un comentario. El otro día, dando un taller sobre un tema afín a este para productores, yo les comentaba que eh, hoy por hoy hay mucho contacto con el asegurado, a pesar de que el cara a cara no está. Antes el cara a cara era fundamental. Uno visitaba al asegurado en su domicilio, conocía muy de cerca la vida familiar. Hoy por hoy eso está reemplazado por los canales digitales, sea el WhatsApp, el teléfono, los mails, los diferentes canales de chat, las redes sociales. Ahora, la comunicación hoy por hoy es mucho más frecuente que la que había anteriormente, aunque no se vea. Lo que pasa que también está en el productor empezar a articular algunas herramientas para que el asegurado entienda esa circunstancia. Por ejemplo, hablábamos de, mirá, si vos le mandás comunicaciones frecuentemente a tu asegurado con referencia a, no sé, tal compañía va a hacer un evento publicitario y te invita gratis, de la misma manera que mandás eso o que le mandás a fin de año un regalo promocional de la compañía, no está de más que periódicamente le comuniques en el mail donde le informás que por ahí tiene la cuota impaga del seguro, lo importante, en un párrafo cortito, lo importante que es recordar que si hay un nuevo elemento de riesgo en su hogar que merece tener un seguro, él debería avisarnos para que nosotros podamos asesorar. Entonces, hablando de con esto, con los productores, uno me decía, bueno, sí, lo que pasa es que a la gente le molesta. Le digo, ¿qué es lo que vos crees que le molesta? Y porque parece que le querés vender algo. Le digo, bueno, le digo, el problema puede llegar a estar parado en ese lugar. Vos no es que le estás queriendo vender algo. Parte de tu obligación, según la ley 22400, es ser un asesor en la protección del patrimonio de ese asegurado. Entonces, no está de más que vos le avises, che, mirá, si compraste algo, si tuviste un hijo, si la familia se agrandó por alguna manera, si compraste una propiedad vacacional, si te vas y de viaje de vacaciones, deberías tener en cuenta este tipo de cosas. Hoy por hoy, herramientas de comunicación sobran. Y ni hablar de que la mayoría de los productores, que esa era la metida de la charla, lo que me habían contratado para que les enseñara es a recuerden que ustedes tienen el cliente más fácil en el cliente que ya tienen. Hay un montón de cosas con ese cliente que no tienen que construir. El lazo de confianza, parte de la información, la experiencia de haber trabajado juntos, la experiencia de la atención, el postventa, todo eso ya lo tienen. Entonces, no está de más trabajar en recabar información para que los riesgos estén mejor asegurados. Esto para productores solamente, pero bueno, estaría muy bueno que funcionara así. Bueno, para no irnos mucho más y meternos después en consorcios, tenemos el caso de la doble póliza, el segundo. Ajá. No sé si alguno tuvo oportunidad de llegar a realizarlo y si tiene la intención de charlar y presentarnos el caso. ¿Alguno tuvo la posibilidad de ver el caso número 2? No, yo ni llegué a leerlo, perdón. Bien. ¿Me recuerdan las carpetitas mías? ¿Qué número era? 29. A ver, espérame, ya te digo, a ver si la tengo acá. Un segundo. 29.9.24.4 puede ser, o 29.9.24.5. 24. Ok. La busco. 2994-01C. Ok. 24.
Sí. Hola, Sí. ¿puedo? ah, Yo los Sí, miré, hice un pantallazo de los dos, porque los dos estaban en conjunto. Lo primero que encontré es en el primer siniestro, el caso, bueno, lo puse caso 2, vamos a decir caso 2. El hecho ocurre en Avellaneda 1304 y la póliza es Seguro Integral Max. En este, los daños, acá sucede, en teoría sucede el hecho en este lugar por la denuncia policial. Ok. En el caso 3 sucede en la calle Balcarce, que no es en el lugar de la denuncia policial. Analizando la primera parte del caso 2, el, no te- yo le encontré que no tiene cobertura la notebook por esta póliza por el propio domicilio. No le encuentro la cobertura porque no entraría en seguro técnico porque figura como excluida. Ahora, en el caso 3 sí me figura, en el seguro técnico me figura, ahí le digo textualmente hacia ahora el archivo, lo tengo acá, a ver, perdón. En el caso 3 sí figura y está como, a ver, acá. Seguro técnico, notebook, netbook y Neptop no declarados por 2.846.984. Deducible sobre siniestro 10%. Entonces, yo lo que entiendo es, si bien el lugar del hecho es en la otra póliza, acá lo tiene asegurado como seguro técnico y acá lo que dice, me puse a leer la parte de las medidas de seguridad, la medida de la prestación, que esto lo habías indicado que tuviéramos estas cuestiones, medida de la seguridad de la prestación y, bueno, lo que entiendo es, está cubierto, pero por esta parte, porque es un... La notebook la tiene en otro lugar, pero lo tiene asegurado como que lo puede mover, pero él lo tiene en un resguardo propio. Después aclaro esto, que la póliza incluía que si lo tenía dentro del vehículo también estaba asegurado, mientras que el vehículo esté cerrado y si lo tenía dentro del baúl también estaba asegurado. Eh, Y después, bueno, esto está a riesgo absoluto y después, bueno, la cotización y ya estaba hecho en la planilla. No sé si hay alguna otra cosa más. Está perfecto el análisis. Esto es un robo en un estudio jurídico que está en una esquina y que digamos, en la otra cara de la Ochava, en la otra calle de la Ochava, está la casa del asegurado. Entonces, se tomó el integral de comercio, los bienes del estudio jurídico y por la póliza de combinado familiar, al tener una cobertura sin declaración, o sea que cualquier objeto de seguro técnico podría entrar dentro de esa suma asegurada de 2 millones y pico, y al estar el riesgo que era la notebook en un lugar cerrado que tuvieron que violentar para el acceso, y la ubicación de los riesgos es el mundo entero. Ahí lo que se hizo fue la liquidación de integral de comercio, excluyendo las notebooks, y la liquidación del combinado familiar solamente por los notebooks que podían estar en ese lugar o en otro lugar. Pero en este caso dio la coincidencia que la mujer trabajaba también en el estudio del esposo y dejó justamente la notebook, así que por esa otra cobertura estaba amparada la notebook. Que eso fue una decisión del estudio informarle, porque no habían hecho la denuncia sobre la póliza del combinado familiar. Entonces, al notar nosotros que había un daño mayor en el tema de las notebooks, lo que se hizo fue consultarle si tenía otra póliza
amparando esos bienes, que eso, digamos, está ya en nuestra declaración para evitar una pluralidad de seguros. Le consultamos, o el inspector le consulta, ¿usted tiene otra póliza amparando este riesgo? Cuando nos informa que tienen solamente de la vivienda, le preguntamos en qué compañía, era la misma compañía, y solicitamos la póliza del combinado familiar para ver si realmente había algo amparado. Y efectivamente sí, las dos notebooks estaban amparadas por esa cobertura, porque estaban dentro de un lugar cerrado y tenían cobertura en cualquier lugar del mundo. Si bien la denuncia policial informa que el hecho ocurrió en un lugar y no se coincide con la ubicación del riesgo del combinado familiar, sí esos bienes que son trasladables estaban amparados ahí en la casa, en el estudio. Te hago una consulta, Mariano. En este caso, ¿se pidió a la compañía y al asegurado cargar la segunda denuncia con respecto a la póliza del combinado familiar? Sí, ya cuando la compañía te asigna el caso, te dice, este asegurado tiene otra póliza en el grupo de tal cobertura. Entonces, por las dudas, vos ya vas con esa información. Además de consultarle, ya sabíamos que tenía esa. Bien, Entonces, pasamos un correo y le decimos, mirá, en esta póliza la necesitamos para saber qué tiene amparado o no. perfecto. Bien, Otras compañías te asignan el caso con un historial, y en ese historial vos podés ver qué tipo de póliza, qué tipo de cobertura tiene. bien. ¿Alguno se quedó con alguna pregunta con respecto a este caso? Bien. Con respecto a, antes de pasar a consorcio, con respecto a combinado familiar e integral de comercio, ¿alguna duda que les haya quedado? Tres cosas muy importantes que quiero que guarden. Si bien antiguamente había medida de la prestación fijas en las coberturas, hoy por hoy en ninguna de las dos ramas eso pasa. Te puedes encontrar con incendio a primer riesgo absoluto tranquilamente, ¿sí? En robo a primer riesgo absoluto tranquilamente, cosa que hace 15 años era inadmisible. Bien, eso es que para que lo tengan en cuenta, en el caso de que fueran un oral y tuvieran que analizar un caso, están habilitados a preguntar, bueno, ¿qué medida de la prestación tiene? Hace algunos años se daba por sentado de que eran para algunos primer riesgo absoluto y para otro primer riesgo prorrata. Bien, segundo tema. Hoy estuvimos charlando un poquito del tema de la RC con los chicos, que la vamos a ver recién el 4 de octubre, ¿sí? Pero yo les comentaba que años atrás también existía como un concepto que era el de la RC comprensiva, que abarcaba toda la circunstancia de la RC y que producto de la necesidad de bajar el costo técnico del seguro, o sea, de tener diferentes tasas de riesgo, la RC lo que se hizo fue particionarla en diferentes coberturas de RC para que tuvieran un costo diferencial y poder hacer más accesible el tema de la cobertura. Y de esta manera nos encontramos con comercios que tienen RC carteles, RC de provisión de alimento, RC con respecto a el funcionamiento operativo del lugar, bien, pero no una sola que englobe toda la actividad. Hay algunas compañías que todavía mantienen la cobertura de RC comprensiva, pero te dan la opción de contratarlas desdobladas porque te va a dar un costo mucho más competitivo. Esto mismo pasa también en la cobertura de consorcio, ¿sí? Donde hay algunos consorcios que tienen la RC Caldera, la RC Ascensores, la RC Comprensiva y no se contrata solamente la RC Comprensiva.
Bien, esto es para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver si Mariano ya me mandó los casos de consorcio, pero es un tema que para los que tengan dudas lo podemos llegar a ver puntualmente de cuáles son la situación que cada una de las RC está atendiendo. Bien, Sí, eh, ahí había una pregunta de Roberto que decía, cuando no podés hacer una inspección porque hay un fallecimiento y se encuentra clausurado, eh, uno de los casos de incendio de integral de consorcio que envié, justamente la carátula digamos, del informe policial o de bomberos es averiguación de suicidio. Entonces, el inspector cuando fue, estaba una consigna policial y todo fajado y no se podía ingresar. Siempre cuando la compañía asigna el caso, ya ahí, digamos, anteriormente, cuando el asegurado denuncia a la compañía, ahí ya empiezan a correr los plazos. La compañía nos designa y si nosotros no podemos acceder a un lugar o por X motivo el que fuera una muerte, fuera una investigación, fuera incluso en pandemia nos pasó que el asegurado tenía familiares de riesgo y no se podía ingresar a la vivienda, eh, siempre se suspenden los plazos, siempre. El paso principal cuando nosotros tenemos un impedimento es suspender los plazos para que no nos jueguen en contra. Entonces se envía una carta de documento o se le consulta a la compañía para que ellos suspendan los plazos. Ahí, digamos, eso es lo que se hace. Luego, después que nos recibe, ya empieza de nuevo a correr el tiempo. bien. Bueno. Hasta acá vimos todo lo que es combinado familiar integral de comercio. ¿Alguna duda más, chicos, que quieran consultarle a Mariano antes de que arranquemos con consorcio? Mariano, me quedó esta duda con respecto a la parte de los otros electrodomésticos, lo de la pava, ¿eso lo cubría por la parte de seguro integral? ¿Y por qué Sí, puntualmente? ¿Porque no aparatos electrónicos no comprendidos? ¿Por esa parte entraría la cobertura? ¿O seguro eh, técnico? ya te digo en qué cobertura la pusimos nosotros. Dame un segundo. Contenido general. Dos cafeteras, una pava eléctrica, un kit de streaming, una aspiradora, un juego de tazas de café, un adorno de una mesa y un frasco de vidrio. Eso lo pusimos por contenido general, como bienes de uso. Generalmente la diferencia entre un combinado familiar y un integral de comercio para estos bienes son que en el integral de comercio se tratan de bienes de uso que forman parte del contenido. Si no tuvieran una cobertura específica, van por el contenido general como bienes de uso, liquidados, digamos. Ah, ok, porque en la parte, no estaba aclarado en la parte de electrodomésticos, perdón, ¿qué fue puesto? Si no hay un detalle, es No hay un una, detalle. No figuraba puntualmente si estaba excluido o no. Entonces acá una me suma, agarraba la duda a ver en cuál entraba. claro, es una suma asegurada global sin detalle de bienes. Pero se amparó por esa cobertura, por la de robo contenido. Ok, gracias. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta en general de combinado familiar e integral de comercio? Bueno, si no hay más preguntas con respecto a esto, vamos a arrancar lo que es integral de consorcio, pero siendo 7:44 nos vamos a tomar 10 minutos de descanso, el que quiera calentarse café, mate, lo que sea, y entramos a las 20, ¿les parece? Entramos y vamos y arrancamos con integral de consorcio. Mariano, te voy a pedir 15, 20 minutitos más.
y presentamos integral de consorcio. Van a quedar los casos para resolver para la semana que viene, para el lunes. Y ahora nos tomamos una pausita, así todo el mundo cambia el aire, se hace un café, calienta el agua del mate y en 10 minutos volvemos a entrar. ¿Les parece bien? En 10 minutitos entramos todos.